más agradezco la invitación. La verdad es que este es un tema que a mí hace ya algún tiempo me viene interesando mucho, de los trastornos neurológicos funcionales. Es un tema que se conversa y se enseña poco y donde se hace mucho daño, y desde la neurología creo que tenemos harto que decir a este respecto. Así que sin más vamos a comenzar. Esto es sobre la semiología de los trastornos neurológicos funcionales. La verdad es que la historia de la histeria es una historia bien perturbadora, ¿no? Donde la mujer sistemáticamente ha sido estigmatizada, discriminada y muchas veces vista con desprecio, tal como observamos en la portada de este libro, ¿no? Vamos a tratar de poner las cosas en su lugar, de aplicar la medicina moderna a este tipo de problemas, con todos sus paradigmas. Y vamos a ver cómo en ello la semiología y la realización del examen neurológico tienen un rol muy importante. Vamos a hablar un poco sobre la historia, imposible no, sobre el fin de la histeria, parafraseando aquí a Fukuyama con el fin de la historia, ¿no? El fin de la histeria. Sobre semiología de los trastornos neurológicos funcionales, que es lo que nos convoca principalmente, pero un poco de contexto siempre viene bien. Y vamos a hablar de lo que yo llamo o he querido conceptualizar como el futuro de la evaluación semiológica, hacia dónde tiene que tender la semiología, una reflexión general y en particular a lo que aplica para los trastornos neurológicos funcionales. Uno cree que la semiología es una disciplina como tal estática, ¿no? Propia del exceso de descripción de los orígenes de la neurología, de muchos signos, muchas cosas raras, pero esto tiene que tender a enmarcarse dentro de lo que es los estándares habituales de evaluación de los pacientes en la medicina moderna. Es un poco una reflexión final un poco más provocadora, pero que espero que les haga sentido. Primeros reportes dan de la cultura egipcia, o algunos dicen los asirios, babilonios. En concreto tenemos registro del papiro de Cajún, 1800 años antes de Cristo, un papiro con instrucciones obstétricas, de cómo lo que hoy día llamaríamos el útero se ha salido de su lugar, 1800 años antes de Cristo en la cultura egipcia. Esto es tomado por los griegos, histeros, el útero, de ahí viene histeria, y tanto la tradición hipocrática como platónica hacen suyo esto del útero errante y lo asignan a una condición propia de la manera de enfermar el de la mujer, o alguna de las maneras de enfermar el de la mujer, ¿no? Con tratamientos de ese tipo. No obstante, tienen que pasar prácticamente 17 siglos, en el siglo XVII, Thomas Willis y Thomas Sydenham, respectivamente llevan la histeria, la sacan del útero y la llevan al cerebro y la vinculan a las emociones. Como si, o sea, han pasado mil de esta concepción heredada de los egipcios luego de la tradición hipocrática de la medicina griega. No obstante, la histeria como tal, como fenómeno cultural que trasciende a la medicina, incluso, eso la debemos a Charcot, ¿no? La invención de la histeria. Charcot, padre de la neurología, por todos conocidos, que nos dedicamos a esto, es quien conceptualiza la histeria como tal y la hace célebre en sus sesiones de los martes, donde no exento de cierta teatralización, ¿no? Mostraba casos frente a sus discípulos, ¿no? Estas sesiones de los martes inmortalizadas, ¿no? Por este cuadro también muy famoso de Brulé, la lección clínica de la Salpêtrière, que era su clínica donde él desarrolla y nace la neurología como especialidad moderna. Aquí en este cuadro vemos a Charcot, ¿no es cierto?, y su asistente, a estas alturas bien entre Blanche, ¿no?, que se paseaba con ella haciendo estas representaciones ya muy teatrales, mostrando la hipnosis para curar la histeria. Parte de la invención de la histeria y de cómo esta penetra en
en la cultura, al menos occidental, él tiene que ver con el registro que hizo de ello Charcot, con los dibujos de Paul Ricoeur y las fotografías de Paul Regnat, ¿no? Y estas imágenes imborrables, ¿no? Ya prácticamente presentes en el inconsciente colectivo, son la idea que heredamos en el siglo XX sobre la histeria. No obstante, no es Freud, ¿no? Neurólogo austriaco, que es el conociendo del método anatomoclínico que había desarrollado Charcot, va a visitarlo entre octubre de 1885 y febrero de 1886, prácticamente 4 meses, inicialmente con la idea de aprender neuropatología. No obstante, se encuentra con estos verdaderos shows que hacía Charcot, estas escenificaciones muy teatrales, y se interesa mucho por la histeria y la hipnosis. 10 años después de esto, en 1895, junto a Breuer, publica su célebre texto, el estudio de la histeria, donde desarrolla esta idea que factores estresógenos psicológicos se transforman, se convierten en síntomas neurológicos. De ahí la noción de el trastorno conversivo, que predominó también hasta gran parte del siglo XX. El trastorno conversivo, como estresógenos psicológicos se convierten en síntomas neurológicos. Volviendo a Charcot, la idea de él era un poco distinta. Él pensaba que la histeria era más bien hereditaria, que probablemente dio patrones de conducta que también pueden irse aprendiendo, ¿no? Dentro de una familia. Y lo que para él hacía más ruido era que fallaba el método anatomoclínico, es decir, la persona tenía un déficit neurológico y después en la autopsia no veía una lesión. Por lo tanto, él lo veía como una falla del método anatomoclínico. Estamos pensando que gente histérica fallecía y le hacían autopsia, ¿no? Para poder llegar a esa conclusión. Y él habla de que tiene que haber, lo que en sus palabras, una lesión dinámica cerebral. Dinámica. Lo que hoy día podríamos llamar funcional o neurofisiológica. Y no psicogénica. Un poco distinto a la visión que desarrolló Freud. No obstante, uno de los principales discípulos de Charcot, aquí en rojo, Babinski, acuña la expresión pitiatismo de aquello curable por sugestión, porque estos pacientes se curaban con la sugestión, con la hipnosis. Entonces él empieza a desarrollar una serie de, o a buscar signos clínicos que permitieran discriminar entre pacientes en que iban a tener una lesión estructural u orgánica en la anatomía patológica de aquellos que no, y de aquellos en particular que se mejoraban con la sugestión. Entonces, y el signo de Babinski, la respuesta al reflejo plantar, esta dorsiflexión majestuosa con apertura en abanico del resto de los dedos del pie, que hoy día, ¿no es cierto?, es probablemente el signo más duro de toda la neurología, se lo debemos a Babinski en su afán de sentar las bases semiológicas para diferenciar un trastorno orgánico del pietismo. Él describió, por cierto, una serie de otros signos, ¿no? El del tronco, el del platisma, etcétera, pero ha perdurado el de la respuesta plantar. Y por lo tanto es a Babinski a quien le debemos el afán de establecer signos clínicos que nos permitan hacer el diagnóstico o anticipar, ¿no?, a que el paciente se va a poder curar por la sugestión, por lo tanto que iba a tener un cuadro de tipo más bien histérico y no orgánico estructural. Esta es la idea que le damos de histeria, y en el siglo XX, la verdad es que, y marcado por una creciente mirada desde la perspectiva de género, hizo que en la expresión histeria tuviera un carácter peyorativo, prácticamente un insulto, muy discriminador hacia las mujeres. Por lo tanto, del año 1968, con lo que significó en esa época en términos del feminismo, se eliminó el concepto de histeria en la nosología médica y psiquiátrica. Esto cayó dentro del ámbito de las neurosis, y no es sino hasta el año 1994, recién, con el DSM-4, en que se crea la categoría de trastorno conversivo, siguiendo la idea freudiana, ¿no?, de la conversión de los síntomas psicológicos en síntomas neurológicos.
¿qué es lo que viene después? Es lo que se ha llamado el fin de la histeria, es decir, la pérdida del interés por estos pacientes, no solo por publicar sobre ellos, sino que vino una época oscura donde en algún sentido y en algunos aspectos también se mantiene hasta el día de hoy, donde los neurólogos no están interesados en atender a estos pacientes, ¿no? Porque generan una intensa contratransferencia. Los pacientes conversivos no están interesados en consultar en psiquiatra y que muchas veces nos encontramos, sobre todo cuando no logramos trabajar en equipo con psiquiatras, que regresan el paciente conversivo al neurólogo sin nada psiquiátrico y volvemos al punto inicial. Esto, por lo tanto, el fin de la histeria o sacar la histeria de la terminología creó un gran vacío donde los pacientes quedaron en alguna medida muy en el aire. Tanto que se ha hablado que los trastornos hoy día, como veremos en la nueva nomenclatura funcionales, en neurológico, son una verdadera mancha ciega dentro del espectro diagnóstico para los psiquiatras. No obstante, las respuestas y la ayuda han venido desde la neurociencia cognitiva, los estudios neurofisiológicos, imágenes funcionales, etcétera, donde hoy día se ha podido determinar que hay una serie de alteraciones en neurofisiológicas que se han identificado claramente en los pacientes que tienen trastorno conversivo. Alteración del sentido de agencia, alteración en el procesamiento de las emociones, alteraciones en la regulación de los circuitos top-down e incluso en casos crónicos e irreductibles, que los hay desgraciadamente, pueden haber alteraciones estructurales en el tejido cerebral. Por lo tanto, se han logrado construir modelos neurofisiológicos que han evolucionado a modelos biopsicosociales y finalmente a un modelo psicopatogénico donde tenemos factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes, y donde las condiciones neurológicas médicas son un factor precipitante y perpetuante para trastornos neurológicos funcionales. Este hombre, a John Stone, de la Universidad de Edimburgo, a quien le debemos la vuelta a la neurología de la histeria o de los trastornos conversivos. El sacar a estos pacientes de la oscuridad, ¿no es cierto?, el que se produjo cuando se eliminó el concepto de histeria. Y se perdió el interés médico por estos pacientes. El que ha hecho Stone ha cambiado el paradigma del enfrentamiento al paciente conversivo y ha aplicado las formas y maneras que tenemos en la medicina contemporánea de enfrentar cualquier problema clínico. Partamos por hacer estudios epidemiológicos, incorporemos los estudios de ciencia básica, por lo tanto, y de neurociencia cognitiva, ¿no? Por lo tanto, ya no hablemos tanto de conversivo, sino que hablemos de funcional, porque hay una alteración funcional en el cerebro. Esto implica, por lo tanto, una mirada más neutra sobre la etiología y explícita sobre la fisiopatología. Establece y pone el énfasis para nosotros neurólogos que la patología neurológica orgánica, estructural, ¿no es cierto?, es un factor de riesgo, y como vimos, para hacer trastornos funcionales. Hace los primeros estudios para la validación de signos clínicos que tengan de verdad un valor discriminatorio y no nos llenemos de pruebas diagnósticas, o sea, de pruebas semiológicas inútiles, ¿no es cierto?, que pueden a veces ser muy elegantes, pero que consumen tiempo y no tienen ningún valor predictivo con respecto al diagnóstico y evolución del paciente. Empieza a hacer incluso los primeros ensayos randomizados y las primeras guías clínicas como las que existen hoy en Escocia. Desarrollo una página que yo se las receto a mis pacientes, está en varios idiomas, está en español también, de neurosíntomas, donde los pacientes pueden sentirse identificados y encontrar información al respecto de su dolencia que, como vemos, suele transitar por la oscuridad de la medicina. Ya hay guías clínicas incluso en el NHS, el Servicio Nacional de Salud de Escocia. Por lo tanto, lo que hizo Stone no es otra cosa que dejar de mirar con displicencia, como veíamos en el cuadro inicial, a la paciente con histeria o a el paciente con un trastorno conversivo funcional, ¿no es cierto?, y aplicarle la manera que tenemos de enfrentar hoy en la medicina moderna cualquier otro problema. Pongamos epidemiología, pongamos medicina basada en evidencia, incorporemos, integremos el conocimiento que viene de las ciencias básicas, etcétera. Así, el año 2013, en el DSM-5, evolucionan el criterio diagnóstico
El trastorno conversivo también pasa a llamarse trastorno funcional con síntomas neurológicos o simplemente trastorno neurológico funcional, haciendo el énfasis que esto es un problema neurológico en cuya etiología, ¿no es cierto? Y el modelo de construcción biopsicosocial, por supuesto, participan factores psicológicos. No obstante, estos no siempre son tan obvios y tan evidentes. En 25% de los casos no logramos encontrar estresores recientes y remotos. Por lo tanto, esto es un poco más complejo. Y esta nueva terminología nos permite una mejor aceptación por parte de los pacientes, ¿no es cierto?, al transmitirle que hay un trastorno en el funcionamiento del cerebro y no que esto es un problema psiquiátrico, psicológico, que suele vincularse, es más bien cercano a la locura o a la simulación, ¿no? Por lo tanto, esta mejor aceptación, sin duda, trae de vuelta al paciente hacia la medicina y deja de transitar, ¿no es cierto?, por las zonas oscuras donde suelen moverse estos pacientes que son las más de las veces desechados por el sistema, que no tienen la capacidad para ofrecer una solución a la complejidad de sus problemas. Entender al paciente funcional como un paciente neurológico es esencial para poder resolver el problema. Es esencial poder construir equipos de trabajo multidisciplinarios, ¿no es cierto?, donde el neurólogo que capta el paciente, ¿no es cierto?, las más de las veces estos pacientes consultan directamente a neurología, más que un psicólogo o un psiquiatra. Es fundamental tener este lenguaje común, tener esta terminología, ¿no es cierto?, no hostil, no discriminadora, que nos permita ganar la confianza del paciente. La iatrogenia a la que son sometidos estos pacientes es la principal causa de la refractariedad y cronificación de los casos. Y así, los criterios DSM-5 establecen, y por eso lo destaco en rojo, que para hacer el diagnóstico tiene que haber inconsistencia interna. Ya vamos a ver qué es esto. Es decir, una incongruencia con una condición médica o neurológica. Es decir, la inconsistencia interna ya la vamos a definir, pero es un déficit, ¿no es cierto?, o una alteración neurológica que no tiene una explicación clara desde el punto de vista semiológico o fisiopatológico, en que incluso es incongruente. Vamos a ver ejemplos. Y esto es clave porque permite hacer el diagnóstico de manera positiva. Si tiene inconsistencia interna, bueno, podemos hacer el diagnóstico de forma positiva y no solo de descarte. El diagnóstico de descarte puede hacerse infinito, eterno, ¿no? El shopping doctor, ver un doctor le pide 1000 pruebas, todas normales, ven otro médico, otras pruebas, le repite las mismas, agregan otras y cada vez más caras, a veces invasivas, el diagnóstico al voleo, ¿no es cierto?, el tratamiento empírico, en fin, y vamos acrecentando esta verdadera bola de nieve a la que van contribuyendo el sistema de salud para intentar resolver el problema cuando en su meollo no se ha enfrentado, en su origen, que no se ha enfrentado de la forma adecuada. ¿Por qué no le da tanta importancia a los trastornos funcionales? Bueno, porque son frecuentes, son muy discapacitantes, son de difícil diagnóstico, generan mucho gasto, hay mucho desconocimiento y donde hay mucha iatrogenia. Nosotros dañamos mucho a estos pacientes. Podemos sistematizarlo como trastorno neurológico y funcional motor, sensitivo, cada uno con exceso o déficit, ¿no? Sensoriales, visual, auditivo, vestibular, axiales, marcha, habla, postura, y los trastornos paroxísticos, ¿no? Crisis epiléptica y otros trastornos funcionales paroxísticos, en particular trastornos del movimiento. Algunos incluyen aquí también los trastornos de conciencia. Hay dudas, eso es más el espectro el disociativo, ¿no? Pero yo me voy a remitir fundamentalmente a los trastornos motores, sensitivos y de la marcha, a los trastornos del movimiento y los trastornos paroxísticos. En las crisis no epilépticas son en sí mismos un mundo solo en la semiología. Pero hay conceptos generales que aplican, ¿no? Hacer el diagnóstico positivo. Busquemos inconsistencia interna. No solo un diagnóstico de descarte. No diagnóstico por prejuicio de los antecedentes psiquiátricos del paciente.
Difícil todo esto, por supuesto, ¿no? Contrario al acercamiento bayesiano que habitualmente hacemos. No por el contexto emocional en el que se manifiestan en los síntomas. No excluye a hombres, adultos mayores o niños, ¿no? Esto no es solo el de las mujeres. Por supuesto que puede verse a cualquier edad y también en hombres. ¿Qué es la inconsistencia interna? Es, como dijimos, falta de coherencia clínica, anatómica o fisiopatológica en un déficit neurológico. Ejemplo, un trastorno sensitivo de un territorio no anatómico, que no es un dermatoma, que no es un territorio de un nervio periférico. Una hemiparesia sin un patrón piramidal, ¿no es cierto? Mayores en extensores en el brazo y mayores flexores en la pierna. Imposibilidad de realizar un movimiento en una posición, pero sí en otra. Sea hacia adelante o sea hacia atrás. De repente hay movimientos hacia adelante que no puede hacerse, pero sí hacia atrás. O que de pie no puede hacer un movimiento, levantar una pierna, una rodilla, pero en decúbito sí puede hacerlo. El defecto de campo visual, el tubular, que sabemos que no es anatómico, etcétera, etcétera. O sea, es un déficit, ¿no es cierto?, que no tiene coherencia clínica, anatómica o fisiopatológica. El trastorno neurológico motor, o sea, funcional motor, hay signos como la caída del brazo sin pronar, vamos a ver un dibujo de eso. La falta de signos piramidales, por supuesto, eso apoya, ¿no? Si hay signos piramidales, por supuesto, eso da el sello de organicidad. La falta del patrón anatómico, como ya lo describíamos. Impersistencia motriz, esto es que el esfuerzo al testing muscular es inconstante. El colapso o el giveaway, ¿no? Que haciendo fuerza bruscamente pierde el tono muscular y bruscamente se pierde el esfuerzo. La marcha pseudohemiparética, que vamos a ver que tiene algunas particularidades, en particular arrastrar el pie, sea por borde interno o borde externo, signo de Huber, signo de los aductores, que los vamos a revisar con más detalle. Ojo que los reflejos ostotendíneos pueden estar vivos, es decir, un poco exagerado en el hemicuerpo parético. Hay que recordar que estos pacientes incluso pueden llegar a tener anestesia al dolor y por lo tanto que haya algunas alteraciones al examen son propias de los fenómenos fisiopatológicos que están sucediendo. No podemos ver Babinski, eso sí, por supuesto. La bella indiferencia, también heredada de la neurología clásica francesa de fines del siglo pasado, es característicamente asociada con los trastornos conversivos, hoy día funcionales. La verdad es que en estudios han mostrado que no son discriminadores. Hay que pensar solo en una heminegligencia, en un paciente con una lesión parietal derecha, las anosognosias, como no hay conciencia de la enfermedad, por lo tanto, una lesión estructural también puede tener bella indiferencia, así que no es un elemento discriminador. El signo de Huber, bien conocido, y muchos de estos signos se basan en las respuestas sincinéticas y sinérgicas. Es decir, aquí en una persona en decúbito, si yo le pido que levante en la pierna izquierda contra gravedad para apoyarse, fija la pierna derecha en extensión contra la superficie el de apoyo, ¿no? Si yo le pido que levante contra resistencia en la pierna izquierda, fija, ¿no?, la pierna derecha para fijar la pelvis contra la superficie de apoyo. En un paciente con un trastorno funcional, ¿no es cierto?, que se queja de una paresia de la pierna izquierda, yo le digo que levante la pierna, no va a poder, pero tampoco va a haber un esfuerzo genuino, sinérgico, sincinético, de extender la cadera para fijar pelvis y apoyarse en la superficie. No hay presión, ¿no? Este es un signo bien discriminador, signo de Huber. Esto, lo mismo se puede hacer sentado. El signo de Sono, un neurólogo japonés, el Huber, de principios del siglo XX, 1908, Sono de 2004, casi un siglo después, que se basa en el mismo principio. Es un poco más enredado, pero también es bastante discriminador para una paresia funcional. En un paciente que tiene una paresia izquierda, en gris, se le pide que abduzca ambas piernas y claro, yo le voy a ganar, abduzca contra resistencia, yo le voy a ganar en la que está parética, ¿no? Al mismo paciente con una paresia orgánica, si le pido que abduzca solo la pierna sana, en este caso la derecha, no le voy a vencer, pero sí
me voy a llevar en la pierna parética porque está más débil, ¿no? Y como está activando la otra, menos fuerza va a tener en la izquierda. Y si le pido que abduzca la pierna parética, solamente va a fijar, tal como en el Hoover, va a fijar en la pierna sana y yo le voy a ganar, ¿no es cierto?, dependiendo de la magnitud de la paresia que tenga en la extremidad. Esa es la respuesta normal. En un paciente con una paresia funcional, si yo le pido que abduzca ambas piernas, voy a vencerle, ¿no es cierto?, en la pierna parética. Si yo le pido que abduzca solo en la pierna sana, como en la izquierda no tiene una real paresia orgánica, la va a tender a fijar contra la superficie. Y al revés, cuando le pida que abduzca solo la pierna parética, no va a fijar la pierna sana y me la voy a llevar. ¿Eh? Cosa, por supuesto, opuesta a lo que sucede en una paresia orgánica, en que se fija contra la superficie el de apoyo. Signo también bien discriminador, un poco más complejo, pero bien discriminador. El giro pronador, esto es bien conocido, levantar los brazos hacia adelante en extensión, en posición supina. En una paresia funcional tiende, ojos cerrados, tiende a bajar, a caer el brazo sin pronar, ¿no? Sin el giro pronador que sucede en paresia orgánica. La validez de este signo, bueno, bastante sensible, un poco menos específico, pero bastante. Ojo con la patología de hombro, el que a veces puede ser un confundente. La marcha pseudo-hemiparética del pie, como les decía, se arrastra por borde lateral o borde interno. Característicamente la punta suele arrastrarse, y claramente no es una paresia piramidal, ¿no es cierto?, y con la circunducción característica, o marcha helicopoda, o tampoco es el stepach, ¿no es cierto?, de una paresia de segunda neurona en una extremidad inferior. El pie se arrastra. Y si bien las manifestaciones, las maneras, la fenomenología que toman los trastornos funcionales ha ido cambiando con el curso de la historia y las regiones geográficas, hay zonas donde es más común las cegueras funcionales bilaterales, en otras zonas es más común las paraplegias funcionales. La marcha pseudo-hemiparética prácticamente se ha mantenido inalterada como fenómeno cultural de manifestación de los trastornos funcionales a lo largo de la historia y de la geografía. Es decir, en todas partes, desde que esto se describe, las marchas pseudo-hemiparéticas son iguales, o se arrastra la punta o se arrastra el borde el lateral. Vamos a ver aquí algunos videos de neurology de algunos trastornos de la marcha funcional. Entonces, un poco pseudotáxico, ¿no? Además, con aumento de la base de sustentación. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Esto es bien característico como van buscando las superficies de apoyo, ¿no? Como se van cayendo hacia la pared. Claro, aquí es muy evidente porque es muy ancho, pero en un pasillo corto o más estrecho es frecuente que puedan oscilar hacia un lado u otro sin caerse y tomando posiciones bizarras, ¿no? Un signo, el que se ha descrito en estos pacientes, es el del resoplido, ¿no? Como haciendo un gran esfuerzo mientras están intentando el caminar, cosa que nosotros habituados a ver pacientes con hemiparesia o hemiplegias orgánicas rara vez vemos, ¿no? Incluso en enfermos con disnea, insuficiencia cardíaca, rara vez vemos que hagan tanto esfuerzo respiratorio, ¿no es cierto?, y menos resoplido que yo les hacía mención. Ese estaba bien para caerse, porque el parecia era como un peroneo. Hay pruebas para... No. Y aquí combina con un temblor, ¿no? Casi como un síndrome de Pisa, con inclinación del tronco hacia atrás. Posiciones bizarras. Fíjense la lentificación. A ver.
y los vamos explorando en distintas formas para ver que aparezca la inconsistencia interna, hacia adelante, hacia atrás, intente correr, etc. Aquí no la prueba de Gutenberg es, a ver, así como se va cruzando. Ustedes entenderán que para hacer el diagnóstico hay que explorar muy bien a estos pacientes, miren cómo arrastra, hay que saber mucha neurología. Como les decía, el mundo de los trastornos funcionales, o sea, de los trastornos del movimiento funcionales es muy, muy, muy complejo. Hay cuadros que son en verdad difíciles de discernir, por lo tanto necesitamos signos clínicos, el validadores más precisos. Fíjense la velocidad de la marcha, la actitud del tronco, ¿okay? Todo un mundo, los trastornos funcionales de la marcha. Otros tipos de trastornos motores son las posiciones fijas o contracciones tónicas, aquí con esta pseudoparesia facial que característicamente ¿no es cierto? Se desvía de forma tónica el ángulo de la mandíbula, esta mano en semiflexión fija o la aducción del pie. Todo esto, o muchos también pueden verse o confundirse con un pie estriatal en un paciente con una distonía, en fin. La electromiografía puede ayudar ahí, ¿no es cierto?, para discriminar si hay una real contracción distónica. El tema es poder validar los signos clínicos, porque estamos hablando que el diagnóstico queremos hacerlo de forma clínica, de forma positiva, más allá de algunas pruebas básicas, ¿no es cierto? Lo que queremos es terminar con el despiste o descarte infinito de otras condiciones con exámenes cada vez más sofisticados. Ya he visto pacientes ya con secuenciarle el genoma completo, PET scan, resonancia corporal total, en fin, ¿no? Y por ejemplo, en los trastornos motores, signos de Huber y de los adductores son, y ya hay, como ustedes van viendo, estudios de esto para validar signos clínicos en términos de especificidad, sensibilidad, valor predictivo positivo y negativo, como lo haríamos con cualquier otra prueba para hacer un diagnóstico. Los trastornos sensitivos, el déficit no anatómico, que hay que conocer muy bien la anatomía de los dermatomas, ¿no es cierto?, tanto de raíces como de nervios, la relación con la línea media, que habitualmente están dibujados muy, muy a lápiz, ¿no? Así como muy neto, sin la superposición que habitualmente existe. Suelen ser fluctuantes y variables. Esto es el curso evolutivo en general de los síntomas funcionales. Hay claves muy importantes ahí, ¿no? En general, para todos los trastornos funcionales, es la variabilidad en el tiempo, ¿eh? Y que aumentan con la observación. No es que el paciente esté simulando, no siempre es fácil hacer la diferencia, pero en los pacientes funcionales disminuyen claramente los síntomas cuando el paciente está solo y aumentan con la observación, sin que estén simulando el déficit. Hay pruebas de despiste, vamos a ver la de Paulus Courier. El sí no es cuando ojos cerrados, uno lo dice cuando le toque el lado, o sea, cuando sienta bien, dígame sí, cuando sienta mal, dígame no. Y claro, es un poco burda, pero a veces permite pesquisar algún trastorno. Es más sensible la de Paulus Courier, que vamos a ver luego. Una hemipostesia, por ejemplo, que respete el reflejo corneal. En lo sensitivo es lo más blando de todo el examen neurológico, porque tiene que ver con una experiencia, con una percepción del paciente, pero pueden haber reflejos que nos ayuden, en particular en este caso el reflejo corneal, ¿no? Pero es lo que el paciente dice, uno ni siquiera está viendo, ¿no? Como el trastorno motor aquí, es lo que el paciente dice sentir. Ojo, que el reflejo plantar puede estar mudo, o sea, silente, ¿no? En el hemicuerpo hipostésico. Vuelvo de nuevo a las alteraciones neurofisiológicas que pueden ocurrir en estos pacientes.
Charcot ya hablaba, y lo dejó así explícito en sus dibujos, de los trastornos sensitivos en parche, así salpicado, que no respetaba muy bien el dermatoma, como una forma de expresarse de los trastornos funcionales. Ojo que la esclerosis múltiple también puede dar trastornos en parche, aunque si bien son más delimitadas, sí suelen ser anatómicas. El test de Paulus-Courier, ¿no? Un doble giro con los brazos, un doble giro, ojo cerrado, y se le toca en los dedos con una aguja roma para que diga dónde siente bien y dónde siente mal. Y al doble cruzar se pierde bastante la representación y es frecuente el error. El déficit no anatómico, ¿no? Un trastorno sensitivo en guante, ¿no? O en guante corto o manga, ¿no? Eso no es anatómico, a la diferencia de un nervio periférico o una raíz, ¿no? Lo mismo con la pierna, una pierna con hipostesia desde la raíz versus, en este caso, ¿no es cierto?, femoral cutáneo, el lateral o el peroneo superficial. El gradiente, el que hay entre las modalidades sensitivas, él también se pierde y pueden tener hipostesia de borde muy neto para todas las modalidades y sin el gradiente que habitualmente hay. O cuando compromete en la cara, no respeta los márgenes del trigémino. A veces se extiende hasta la oreja, el ángulo de la mandíbula y habitualmente llegan hasta la línea de implantación del cabello. A diferencia de una lesión estructural. Las hemihipostesias, como les decía, suelen ser muy netas y no superpuestas como habitualmente vemos en pacientes orgánicos. Y lo mismo con el nivel sensitivo, suelen simulando una mielopatía. Son muy netos y no hay superposición como sí existen por los ramos ascendentes y descendentes. Los trastornos sensoriales, el visual probablemente el más común, hay algunas pruebas, en la prueba del espejo, esto se le pone un espejo con los ojos abiertos y se va moviendo y es imposible no seguirse con la mirada. El signo de las gafas de sol o lentes de sol, el paciente está, ¿no es cierto?, en la sala de espera donde no hay mucha luminosidad, está ciego pero está con gafas, uno no entiende por qué, ¿no? En la prueba de dedo con dedo. Esto, con ojos cerrados, la propriocepción a mí me permite, ¿no es cierto?, apuntar dedo con dedo. Si el paciente tiene una ceguera monoocular, le hago esta prueba, primero con ambos ojos cerrados, después le cierro el ojo sano, el ojo enfermo, disculpen, le cierro el ojo sano y el paciente puede hacer en la prueba sin dificultad, mientras que al cerrarle el ojo enfermo, no, es al revés, disculpen, me enredé un poquito. Al cerrar el ojo enfermo y ver el paciente con el ojo sano, puede hacer la prueba sin dificultad. Pero si yo le cierro solo el ojo sano y lo dejo viendo por el enfermo, como el paciente está ciego, falla. Cuando en rigor, por propriocepción, él tendría que ser capaz de dar dedo con dedo. No sé si me expliqué bien, ¿no? Pero ciego completamente por propriocepción, yo puedo dar dedo con dedo. Por lo tanto, si yo cierro el ojo sano y lo dejo viendo solo con el que él refiere estar ciego, no tendría por qué fallar. Eso. Hay defectos de campo de tipo tubular, ¿no?, y no cónico, o el como debiera ser de forma anatómica, ¿no? Y en la campimetría vemos esto, ¿no? Este tubo central. Con las crisis no epilépticas, no me voy a meter, ya les dije, son un mundo aparte, tanto los trastornos del movimiento como las crisis, y no obstante hay varios parámetros, ¿no es cierto?, que uno puede fijarse para distinguir una de otra, y de esto sí hay bastante más información. En el trastorno neurológico funcional, para hacer el diagnóstico diferencial tenemos que hacerlo, por supuesto, con la patología neurológica estructural u orgánica,
con los trastornos de simulación, que no es siempre fácil, trastornos facticios, y el más difícil de todos, que es la coexistencia, ¿no? En la patología orgánica con funcional. En esto, la epilepsia y las crisis no epilépticas, ¿no es cierto?, son 30-40% muy frecuentes y un gran dolor de cabeza. Esta otra simulación no. Y ojo que hay cuadros que parecen funcionales pero son orgánicos: síndrome de la mano arenada, síndrome del acento extranjero, una distonía, síndrome de la persona rígida, turetismos, infarto talámico, que pueden a veces dar como manifestación clínica un trastorno tipo funcional, síndrome de Anton, ¿no es cierto?, esta anosognosia a la ceguera cortical, algunas formas de manifestación de epilepsia del lóbulo frontal, y así podríamos estar todo el día. Esto lo pongo siempre porque una vez vi el caso de una paciente que tenía una distonía de la marcha hacia adelante, que no podía caminar hacia adelante, pero sí para atrás, y era, por cierto, orgánico, ¿no? Tenía una degeneración, una neuroacantocitosis. Finalmente, y escapándose un poco a la semiología misma, pero sí a cómo debe ser el enfrentamiento, el encuentro con el paciente, ¿no?, cuyos códigos están en la semiología, hay que ser extraordinariamente cuidadoso con el lenguaje. Esto no puedo dejar de enfatizarlo. Hay que validar al paciente en su condición de enfermo, hay que decirle que sí está enfermo y rápidamente que no está enfermo de un ictus, de una ACV, de un tumor, de una múltiple. O sea, hay que decirle que no tiene, ¿no es cierto?, pero sí que sí está enfermo, y validarlo en su condición de tal, que no hay un daño en la estructura del cerebro, pero sí en el funcionamiento. No en el hardware, pero sí en el software. ¿Okay? En que su problema sí tiene tratamiento y que el abordaje debe ser multidisciplinario, incluido psiquiatría, psicología y rehabilitación, pero que es enfermedad neurológica. Así como una fibrilación auricular y una enfermedad cardíaca puede ser la causa de una enfermedad neurológica como un infarto cerebral. Estos pacientes están enfermos de un problema neurológico cuya causa es una alteración en el procesamiento de las emociones y del control motor vinculado a ellas, ¿no? Por lo tanto, esa mirada nos permite de verdad poder construir un lenguaje que permita al paciente aceptar su condición, sentirse acogido y encapsular el problema. A mí me gusta usar esta expresión, que es el delimitarlo y evitar que siga creciendo. Habitualmente solo crece como una verdadera bola de nieve, por lo que hemos dicho. El diagnóstico es apresurado, hay muchas pruebas, no sé lo que tiene, o su problema está en la cabeza, en fin. Para el neurólogo, sobre todo en el contexto de urgencia o una primera consulta, por favor, no intentar encontrar la causa, no para hacer una buena entrevista psicológica, ver, ¿no es cierto?, antecedentes de trauma en la infancia, etcétera. No tenemos la herramienta el neurólogo, y muchas veces tampoco en las condiciones para hacerlo, para poder contener al paciente. No queremos abrir una caja que no vamos a poder cerrar, y no es justo ni digno al paciente a exponerlo y retraumatizarlo con entrevistas repetidas, intentando buscar el antecedente de un abuso sexual en la infancia. Esto hay que dejarlo al profesional especializado, ¿no?, que sí tiene las herramientas y las condiciones para poder hacerlo, ¿no? Cuidemos el lenguaje. Se ha llegado a publicar esto, el número necesario para ofender. Eso yo le digo al paciente que está todo en la cabeza, necesito decirlo 2 veces para ofenderlo, mientras que si hablo de esclerosis múltiple suben a 22. Y este es el porcentaje de magnitud de qué tan ofendido se siente el paciente, o su parecia histérica. Esto no puedo dejar de enfatizarlo, y probablemente sea lo más importante de toda esta presentación. Cuidemos el lenguaje, no estigmaticemos a estos pacientes, no los discriminemos, no enfrentémoslo como quien quiere sorprender a alguien que está haciendo trampa. Este enfermo no es un tramposo, no nos está haciendo trampa a nosotros y ni siquiera a sí mismo. Es una persona que está enferma y como tal necesita ayuda, su problema es complejo, necesita una ayuda por lo demás multidisciplinaria, y nosotros tenemos que tratar de estar a la altura de ese requerimiento. Finalmente, una reflexión sobre hacia dónde tiene que evaluar evolucionar
la semiología y en particular en estos pacientes, si vamos a hablar que la inconsistencia interna, es decir, que algo semiológico es lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico, el común gold standard, tenemos que transitar entre este equilibrio entre estandarizar y personalizar, ¿no? Así como en administración hablamos de estandarizar los procesos y personalizar el servicio, en la medicina no está ajena a esto, ¿no? En absoluto. Y nosotros tenemos que estandarizar la forma que vemos en los pacientes. Para eso está la medicina basada en evidencia, para eso están los procesos de acreditación y validación, tanto en lo prestador, ¿no es cierto?, institucional como individual. Tenemos que estar acreditados, ¿no es cierto?, validarnos. Por cierto, los programas de formación son la primera forma de validarse, pero esto requiere de recertificaciones y requiere además de acreditaciones específicas. Si yo quiero usar cierto instrumento, ¿no es cierto?, para un ensayo clínico en Parkinson, tengo que validarme y acreditarme para aplicar la UPDRS. Si estoy haciendo lo mismo con ictus isquémico, con infarto cerebral, bueno, tengo que validarme en la aplicación de la escala NIH. Hay formas estandarizadas para evaluar mis competencias a ese respecto y poder acreditarme para para aplicar esa escala. Yo veo algo así con la inconsistencia interna en estos pacientes, ¿no? Donde, por cierto, tenemos que tender a estandarizar, pero sin dejar de personalizar, ¿eh? Y ese es el desafío, insisto, que cruza a toda la medicina, donde el pensamiento fisiopatológico y donde la semiología son fundamentales como uno, herramientas de razonamiento clínico, fisiopatológico, y de semiología como manera de aproximarme y de acercarme al paciente. En esta balanza, por favor, nunca olvidemos las preferencias del paciente. Como conclusiones, la estética como concepto nosológico está obsoleto, lo cual no significa que haya dejado de existir. Ha evolucionado como ha evolucionado la medicina y esperemos la sociedad. El trastorno neurológico funcional es mejor que el trastorno conversivo como expresión, ya que es neutro sobre la etiología y explícito en la fisiopatología. El diagnóstico debe ser positivo, no solo de descarte y hecho por neurólogos. Esta es una conversación recurrente con mis colegas psiquiatras. Yo no puedo pedirle al psiquiatra el que me diga si una hemiparesia es conversiva o funcional. No. Eso tengo que decírselo yo y le digo, mira, esta hemiparesia es funcional, ayúdame a tratarla, ¿no? Es lo mismo con el infarto con el cardiólogo. Mira, este infarto es por una arritmia, ayúdame a tratarla, ¿no? Es lo mismo. Por lo tanto, solo el trabajo en equipo, con un lenguaje común y con una forma de abordarlo consensuada es el camino que nos va a permitir ayudar a estos pacientes. Hay signos clínicos más discriminadores que otros, sin duda. No nos podemos quedar en la semiología clásica francesa con infinidad de signos, ¿no es cierto? Algunos muy raros, muy elegantes, pero que sean inútiles, ¿no? Hay que ir a lo discriminador. Y para eso necesitamos estudios clínicos de validación para estandarizar la valoración clínica. En lo cual, ¿por qué no?, pueda llevar al desarrollo de score, puntajes, escalas, y donde los evaluadores tengamos que o podamos acreditarnos para poder hacer el diagnóstico. En el enfrentamiento inicial, como dije, lo más importante es cuidar el lenguaje, educar al paciente sobre su condición y encapsular el problema. Encapsular es amarrarse las manos para pedir más y más pruebas, amarrarse las manos para no hacer el diagnóstico apresurado y tratamientos empíricos. No transmitir la inseguridad al paciente, al revés, hay que transmitirle seguridad. Yo sé lo que tiene, esto se trata de esta manera, ¿no es cierto?, y lo vamos a ayudar. Y para ello el abordaje indiscutiblemente debe ser multidisciplinario. Neurología, psiquiatría, psicología y rehabilitación. Estos pacientes se benefician de rehabilitarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un poco tarde, darle las gracias por su generosidad en compartir con nosotros conocimientos y este momento. Pues, habla el doctor Edgar Castillo.